Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades, analizamos a fondo sus relaciones y, por supuesto, nos echamos unas risas juntos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces un poco enredado mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo: Kerem Bürsin y Hande Erçel, amigos o algo más. La verdad que te sorprenderá. Así es. Vamos a explorar a fondo la relación entre estos dos bombones turcos, protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air. ¿Realmente fueron solo compañeros de trabajo? ¿O hubo algo más, algo que tal vez se escondió tras las cámaras? Prepárense porque les prometo que vamos a descubrir cosas muy interesantes. Antes de que empecemos a desmenuzar esta jugosa historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo más reciente y candente del mundo del espectáculo. Suscríbanse, denle al me gusta y compartan el vídeo con sus amigos, así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido. No se olviden. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, Serkan Bolat y Eda YLDZ en Love is in the Air, nos conquistaron a todos con su química en pantalla. Era innegable, ¿verdad? La forma en que se miraban, sus gestos, la intensidad de sus escenas. Era imposible no creer en su amor. Y efectivamente esa magia que vimos en la pantalla se extendió a la vida real. La serie, que se convirtió en un fenómeno mundial, catapultó a ambos actores a la fama internacional, y con ella, la expectación por su relación fuera de la pantalla. La noticia de que estaban saliendo fue un bombazo. Las redes sociales explotaron. Los fans, que ya shippeaban a la pareja con locura, estaban enloquecidos de alegría. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a que Kerem y Hande habían encontrado el amor. Se les veía juntos en cenas románticas, paseando de la mano, compartiendo tiernos momentos en las redes. Era el sueño hecho realidad. La admiración mutua, los halagos públicos y las sonrisas cómplices alimentaban la fantasía de los seguidores, quienes veían en ellos la encarnación perfecta de su pareja favorita de la televisión. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque, como todos sabemos, el amor, a veces, no dura para siempre. Después de casi 2 años de relación, la noticia de su separación llegó como un balde de agua fría para los fans. Los rumores sobre las razones de la ruptura comenzaron a circular rápidamente. Diferencias de agenda, incompatibilidad de personalidades, presiones mediáticas, se especuló de todo. Los medios de comunicación y los seguidores ávidos de información buscaron pistas y analizaban cada movimiento, cada silencio, en busca de una explicación. Pero, ¿qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Fueron realmente tan felices como nos hicieron creer? Y lo más importante, ¿mantienen una relación cordial hoy en día? Vamos a analizar los hechos y tratar de llegar a la verdad, o al menos, a lo que podemos deducir. En primer lugar, es importante recordar que el mundo de las celebridades es muy diferente al nuestro. La presión mediática, la exposición constante, la falta de privacidad, todo eso puede afectar cualquier relación, incluso las más sólidas. Imaginen vivir bajo el escrutinio público constante, con cada movimiento, cada palabra, analizada y comentada por millones de personas. La agenda de trabajo de ambos era, y sigue siendo, bastante intensa. Filmaciones, viajes, eventos, sesiones fotográficas, compromisos publicitarios, era complicado encontrar tiempo para estar juntos y, más importante aún, tiempo de calidad. La distancia física, las diferencias horarias y la demanda constante del trabajo pueden pasar factura a cualquier relación, por más fuerte que sea. Pero, ¿significa eso que no se amaban? Para nada. La pasión que mostraron al principio, los gestos de cariño que compartieron, la complicidad que se veía en sus miradas, todo eso era real. No podemos negar la química innegable que existía entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las entrevistas conjuntas, los vídeos detrás de escena y las publicaciones en redes sociales revelaban una conexión auténtica, una atracción genuina que iba más allá de la mera profesionalidad. Lo que sí es probable es que con el tiempo y debido a las circunstancias, el amor se transformara, o que simplemente las cosas no funcionaran como esperaban. Quizás las expectativas no coincidieron con la realidad,
o las presiones externas terminaron por debilitar la relación. Después de la ruptura, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es su relación actual? ¿Son amigos? ¿Se evitan? ¿Se hablan? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas, porque la información disponible es limitada. Evidentemente no podemos saber qué ocurre en su vida privada, pero sí podemos analizar lo que se ve en público, lo que dicen y lo que hacen. En este sentido parece que la relación entre Kerem y Hande es cordial, pero distante. No se les ha visto juntos en ningún evento, ni han compartido fotos o mensajes en redes sociales. Tampoco han hablado abiertamente sobre el tema en entrevistas. Eso sí, no se han lanzado indirectas, ni han protagonizado ningún tipo de escándalo. Lo cual es muy maduro y profesional, ¿no creen? Podría ser que hayan acordado mantener una postura discreta para evitar especulaciones y proteger su privacidad, o tal vez simplemente han decidido tomar caminos separados sin la necesidad de alimentar un drama mediático. La ausencia de declaraciones contundentes y la falta de interacciones públicas sugieren que ambos han optado por un enfoque respetuoso y discreto. Algunos rumores apuntan a que, aunque la relación amorosa terminó, ambos se respetan y se guardan cariño. Es posible que hayan decidido mantener cierta distancia para evitar especulaciones y proteger su privacidad. Otros dicen que simplemente han seguido caminos separados, sin rencores ni reproches. La madurez y el profesionalismo que han demostrado hasta ahora sugieren que, independientemente de sus sentimientos personales, han logrado mantener una relación respetuosa y civilizada. Pero, ¿qué hay de los rumores de terceras personas? Porque, como suele suceder en estos casos, las especulaciones sobre nuevas parejas no se hicieron esperar. A Kerem se le ha relacionado con varias mujeres, incluyendo algunas actrices y modelos, pero ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Los paparazzi han estado al acecho buscando captar imágenes que confirmen o desmientan los rumores, pero hasta ahora, no ha habido pruebas concluyentes. Hande, por su parte, también ha sido vinculada sentimentalmente con algunos hombres, incluyendo actores y empresarios, pero tampoco ha formalizado ninguna relación. La prensa del corazón ha especulado sobre posibles romances, analizando cada aparición pública, cada like en redes sociales, pero sin obtener confirmaciones concretas. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo primero es que, como siempre, la verdad solo la saben ellos. Lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron un romance que nos hizo soñar. Nos mostraron la magia del amor en la pantalla y, por un tiempo, también en la vida real. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos, en el amor a primera vista y en la posibilidad de encontrar la felicidad en brazos de la persona amada. La ruptura, aunque triste para los fans, no resta mérito a lo que vivieron. Probablemente aprendieron mucho el uno del otro, y guardan recuerdos bonitos de esa etapa. Y aunque ahora sus caminos estén separados, es de esperar que se respeten mutuamente y sigan adelante con sus vidas, buscando la felicidad personal y profesional. La vida de los famosos como la nuestra está llena de altibajos, de amores que florecen y se marchitan, de momentos de alegría y de tristeza. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿amigos o algo más? La respuesta es incierta. Parece que la amistad, al menos públicamente, no es lo que prima. Lo que sí es evidente es que compartieron un amor, una conexión, que nos emocionó a todos. Y eso es algo que nadie les puede quitar. La huella de su amor, aunque breve, sigue viva en la memoria de los fans, quienes recuerdan con cariño los momentos compartidos y esperan que ambos encuentren la felicidad que merecen. Pero, analicemos un poco más allá de la superficie. ¿Qué pistas podemos extraer de sus acciones y omisiones? Asterisco asterisco análisis de las redes sociales asterisco asterisco. Asterisco 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 silencio digital asterisco asterisco después de la ruptura, ambos actores dejaron de seguirse en redes sociales, un indicio claro de que la relación había llegado a su fin. Sin embargo, con el tiempo, algunos seguidores han notado pequeños cambios. Aunque no se siguen mutuamente, ocasionalmente se les ha visto dando me gusta a publicaciones de amigos en común o a fotos de eventos donde ambos estuvieron presentes, lo que podría interpretarse como una señal de respeto y cordialidad. Asterisco 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 discreción en los mensajes asterisco asterisco a diferencia de otras parejas de celebridades que suelen publicar mensajes emotivos o indirectas en redes sociales después de una ruptura. Kerem y Hande han mantenido un perfil bajo en este sentido. No han hecho declaraciones públicas ni han revelado detalles sobre su separación,
lo que sugiere un deseo de mantener la privacidad y evitar el drama. Asterisco asterisco entrevistas y declaraciones asterisco asterisco. Asterisco 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 evitando el tema asterisco asterisco en las entrevistas, tanto Kerem como Hande han sido cautelosos al hablar sobre su relación pasada. Evitan mencionar el tema directamente y se enfocan en sus proyectos actuales. Cuando se les pregunta sobre el rodaje de Love is in the Air, o sobre su éxito, suelen hablar con nostalgia y agradecimiento, pero sin entrar en detalles personales. Asterisco 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 generalidades y respeto asterisco asterisco en raras ocasiones, cuando se les ha preguntado sobre su relación, han respondido con frases generales que denotan respeto y admiración mutua. Suelen destacar la profesionalidad del otro, su talento y su buen carácter, pero sin revelar detalles íntimos. Asterisco asterisco contexto profesional asterisco asterisco. Asterisco 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 nuevos proyectos asterisco asterisco después de la ruptura, ambos actores han continuado con sus carreras profesionales, participando en nuevas series, películas y campañas publicitarias. Han demostrado su profesionalismo al enfocarse en sus trabajos y evitar que su vida personal afecte su desempeño. Asterisco 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 evitar el encuentro asterisco asterisco aunque ambos pertenecen a la misma industria y podrían coincidir en eventos o sets de rodaje, han intentado evitar encuentros públicos o situaciones que pudieran generar especulaciones. Esto sugiere un deseo de mantener la distancia y proteger su privacidad. Asterisco asterisco posibles razones de la ruptura asterisco asterisco. Asterisco 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 diferencias irreconciliables asterisco asterisco a pesar de su evidente conexión, es posible que con el tiempo hayan surgido diferencias irreconciliables que impidieron la continuidad de la relación. La incompatibilidad de personalidades, las distintas visiones de futuro o la falta de comunicación podrían haber contribuido a la separación. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco la constante exposición mediática y la presión de los fans podrían haber afectado negativamente la relación. El escrutinio público, los rumores y las especulaciones pudieron generar tensiones y dificultades en la pareja. Asterisco 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 prioridades diferentes asterisco asterisco con el tiempo, sus prioridades podrían haber cambiado. Tal vez uno de ellos quería enfocarse más en su carrera, mientras que el otro deseaba construir una familia. Las distintas aspiraciones personales pudieron generar conflictos y distanciamiento. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un enigma. Aunque no podemos afirmar con certeza si son amigos, lo que sí podemos deducir es que han optado por mantener una relación cordial y respetuosa, evitando el drama y protegiendo su privacidad. Han demostrado madurez y profesionalismo al enfocarse en sus carreras y evitar exponerse a los medios de comunicación. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor, a veces, es fugaz. Aunque su relación no duró para siempre, nos regalaron momentos inolvidables y nos mostraron la magia de creer en el amor. Ahora, cada uno sigue su camino, buscando la felicidad y el éxito en sus vidas personales y profesionales. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente fueron muy felices? ¿Creen que mantienen una buena relación hoy en día? ¿Qué opinan sobre la madurez con la que han manejado la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle al me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, el chisme es mucho más divertido cuando lo compartimos juntos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima, chismosos. No se pierdan el siguiente vídeo. Adiós.